Julio de Gracia nació en Buenos Aires el 14 de julio de 1929. Increíblemente, siendo uno de los actores más importantes que haya dado la Argentina, hay poquísimos datos biográficos sobre él. Se sabe que en 1953 egresó del Conservatorio Nacional de Arte Dramático y al año siguiente ya debutaba en la pantalla grande. Porque, aunque trabajaría en televisión y teatro, sería en el cine donde dejaría su impronta. Haría al menos 63 largometrajes, lo que lo pone entre los actores más prolíficos de nuestra historia. Sus dos primeras películas fueron Días de Odio y El cura Lorenzo. Si bien en los años 50 y 60 hilvanó varios títulos, sería en los 70 donde empezaría a hacerse popular con su personaje de Mojarrita, en la saga de los superagentes. La primera película de la serie sería La Gran Aventura, de 1974. Serían un total de 11 películas de los superagentes, que al principio se llamaban Apolo, Centauro y Hércules, pero luego pasarían a ser Tiburón, Delfín y Mojarrita, nombres con los que serían recordados para la posteridad. De Gracia se destacaba en cualquier género, desde una comedia para el público infantil hasta una historia costumbrista o un policial negro, pero el rol en que se lo solía encasillar era el de antihéroe. Sus personajes frecuentemente ocupaban el papel del desdichado o el perdedor de la historia. En Los Superagentes, mientras Tiburón era el galán y Delfín era el forzudo, Mojarrita era siempre el torpe que recibía las bromas y al que le tocaban las peores situaciones. En Plata Dulce, era un empresario pyme que quedaba en la ruina mientras su cuñado se volvía rico de la noche a la mañana. En Últimos días de la víctima, concretaba una gran estafa pero era asesinado por un sicario. En La parte del león, era un ludópata que había perdido todo y que en un golpe de suerte encontraba el botín de un robo a un banco, pero que no podía evitar que todo le saliera mal otra vez. Y en Esperando la carroza, era el querible hermano pobre y sufrido al que le endosaban la indeseable carga de tener que convivir con mamá Cora en su casa. Quizá uno de sus roles más logrados sea el de En retirada, donde encarna al padre de un joven secuestrado y desaparecido que encuentra de casualidad al captor de su hijo por la calle y comienza un juego del gato y el ratón para vengarse. Si bien en la televisión no fue donde más trabajó, también tuvo algunas apariciones importantes. Quizá la más recordada sea en Polémica en el bar, en su época de mayor éxito a principios de los 80, donde el ciclo llegaba a tocar los 60 puntos de rating. Allí compartía la mesa conformada por Jorge Porcel, Juan Carlos Altavista, Mario Sánchez y Rolo Puente. En los años 80 también participó de algunas comedias televisivas como Vínculos y Estrés. A fines de esa década se daría dos grandes gustos. El primero sería dirigir su propia película protagonizada por Alberto Olmedo, titulada Susana quiere y el negro también. El segundo sería compartir pantalla con Daniel Day-Lewis, ganador de 3 premios Oscar al mejor actor, en Eterna sonrisa de New Jersey. De hecho, esta sería la última película de Gracia. Corría el año 1989 y estaba sufriendo, en silencio, una profunda depresión. Las causas son difíciles de establecer, en parte por el perfil bajo que él mismo cultivaba en su vida personal. Era todavía relativamente joven, le iba laboralmente bien y no le faltaba nada en lo económico. Pero en el plano personal algo estaba fallando. En algún momento le habían preguntado cómo se imaginaba de viejo y había dicho que no le quedaba mucho tiempo. Hacía poco se había reconciliado con su mujer, María Estela Lorca, luego de un periodo de separación. Pero eso lo había distanciado de su hermano, el también actor Alfonso de Gracia, que aparentemente no se llevaba bien con ella. Según diría Alfonso más tarde, la madre de ambos estaba muriendo y Julio sentía que su mujer lo había dejado solo. O quizás sus personajes de perdedor se le hubiesen hecho carne y no pudiera valorar todo lo que había conseguido. Lo cierto es que estaba al borde del abismo y una decepción sería la gota que rebalsaría el vaso. En este caso, el empujón llegaría de la mano de la elección presidencial de 1989. La Argentina se hundía en una profunda crisis económica y la hiperinflación llevaría a adelantar las elecciones. La contienda se dirimía principalmente entre Eduardo Angelós y Carlos Menem. De Gracia había dicho que, si ganaba Menem, se mataría. Nadie se lo tomó en serio. Pero en la noche del domingo 14 de mayo, mientras veía en televisión los resultados que consagraban a Menem ganador, decidió terminar con todo. En plena madrugada, su esposa se despertó con el sonido de un disparo. De Gracia se había pegado un tiro en la cabeza. No murió inmediatamente, pero agonizó 3 días en el hospital. Los médicos hicieron lo que pudieron, pero el daño era irreparable. Finalmente murió el 18 de mayo de 1989. La noticia de su tragedia quedó pronto olvidada entre la marea de sucesos políticos y económicos de aquellos días. Pero su hermano Alfonso nunca perdonó a su cuñada, a quien responsabilizaba en parte por el trágico final de Julio.
En 1996 se cruzaría con ella en un programa televisivo y estallaría en gritos y reclamos. No, serenidad las pelotas, contestame sí o no. Contestame sí o no. Contestame sí o no que le hiciste firmar a mi padre que había al día siguiente que se murió mi hermano. Al día siguiente que se murió mi hermano. De televisión y tenía mucha gente. ¿Qué pasa? No me importa nada que me vea la gente. Quiero que sepa quién es. Bueno, está bien, pero hacelo fuera de cámara. Bueno, escuchame una cosa, Alfonso. Se murió mi madre y lo dejaste solo a mi hermano. ¿Me dejás que te Lo hable? dejaste solo a mi hermano. Te estabas en el barco riendo con toda la gente. Digo que te morías. Así decías, ay, pobre Julito. Alfonso, espera que la gente... Muriéndose la hermana. Espera un poquito detrás de cámara, que la gente no entiende nada. Me tengo que ir a Iguazú. Serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Yo tengo que hacer una explicación, tengo que dar una explicación. ¿Qué pasó? Al momento de su muerte, Julio de Gracia tenía 59 años.